envuelto, estuvo en sus querellas hasta que Dios nos mandó al Salvador. Una esperanza, todo el mundo siente la luz de un nuevo día, al fin brilló. Con gratitud, postrados a adorarle, oh noche divina, nació el Salvador. Nos libertó, rompió nuestras cadenas, nos dio su luz, su amor y su paz. Nos enseñó a amarnos uno al otro, y en su nombre ya no hay más opresión. Una esperanza, todo el mundo siente la luz de un nuevo día, al fin brilló. Con gratitud, postrados a adorarle, oh noche divina, nació el Salvador. Con gratitud, postrados a adorarle, oh noche divina, nació el Salvador. Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Hoy, último día del año en que nos reunimos. Para algunos, al fin está finalizando este año 2020 y seguramente con anhelos de volver a comenzar en diferentes aspectos de su vida, como volver a iniciar una nueva etapa, cerrar ese capítulo que no ha sido nada fácil a raíz de esta epidemia, y seguramente algunos experimentando situaciones que generan mucho desconsuelo, mucho dolor, la partida de seres queridos, la enfermedad, la pérdida de empleos, de empresas, de negocios, incluso hasta disoluciones matrimoniales, la distorsión, el fraccionamiento de familias. Es un balance un poco duro, difícil, pero también, por otro lado, cosas positivas, como casos en los cuales se fortalecieron hogares, se fortalecieron personas en sus trabajos, perseveraron en ellos, pudieron salir adelante con lo que en su momento tuvieron a sus manos. Y sin duda, al cerrar el año, hacemos un balance y decimos: quisiera comenzar de nuevo. Hoy quisiera hablar de la vida de un hombre que nos narra la escritura allí en Génesis, y es la vida de Jacob. Usted puede leer esos capítulos del 25 al 35 en Génesis. Es totalmente impresionante la manera en que un hombre que desde el momento, allá en el vientre de su madre, tenía promesas de bendición de parte de Dios, que tuvo etapas difíciles allí en casa con sus padres, que luego tuvo que huir
a casa de su tío Labán y abandonar a su familia y pasar etapas difíciles también allí, pero finalmente regresa y él vuelve a comenzar, pero luego ya lo hace bien. Por eso he titulado este mensaje: siempre es posible volver a comenzar, pero comenzar bien. ¿Qué ocurrió con Jacob? Voy a hacer un preámbulo que no va a ser nada corto, pero va a ser importante para ubicarnos en ese contexto y tal vez usted pueda sentir cierta identidad con él. En lo personal me he identificado tristemente con esa figura, la de Jacob, y tal vez para usted diga ser un poco fuerte lo que se va a expresar acá, pero creo que vale la pena que lo revisemos, no porque sea pertinente y aplicable para Gregorio, sino porque es una palabra que seguramente en algo, y tal vez no muy poco, tenga que ver también con usted que quiere volver a comenzar, pero que debe comenzar bien. Cuando Isaac y Rebeca, los padres de Jacob, quisieron encargar hijos, ella no era fértil, no podía tener hijos, y dice la escritura en Génesis 25, 22 al 23 que nacieron mellizos. Había orado Isaac a nuestro Padre Celestial pidiéndole que obrara un milagro en el vientre, en la vida de Rebeca, y efectivamente ella quedó embarazada, y dice que habiendo quedado embarazada, quedó embarazada de mellizos. Pero ¿qué ocurrió allí? Dice que los mellizos luchaban dentro de ella y ella le dijo al Señor: si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor, y el Señor, ¿qué le dijo? Esto es palabra de Dios para una madre con sus hijos en el vientre que estaban como en conflicto allí. Y dice el Señor: 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. El mayor, cuando tradicionalmente en la cultura y lo que era toda la costumbre judía y lo que estaba allí establecido en la palabra era que los hijos menores le servirían al mayor, aquí el Señor está proclamando una palabra diferente para el que ha de ser el menor, y por eso esa lucha allí en el vientre de ella. Cuando nacieron estos 2 hijos, uno fue llamado Esaú, dice la escritura que era bastante velludo, rojizo, y por eso se le dio ese nombre, Esaú. Y el otro, que fue Jacob, nació tomado del tobillo de su hermano, como jalando, como queriendo salir el primero, pero finalmente salió Esaú. El menor entonces fue Jacob, y de él es que vamos a hablar. ¿Y qué ocurrió con Jacob en casa de sus padres? La escritura nos narra que estos 2 jóvenes estaban en conflicto, tenían características diferentes. El uno era de afuera de casa, él era de por sí cazador y era un hombre de estar en la aventura, más extrovertido, y dice la escritura que su padre lo amaba a él. En el caso de Jacob, Jacob era más casero, más un hombre introvertido, y su mamá le amaba también a él. Había como preferencias en este hogar, un hogar que evidentemente tenía cierta disfunción, y allí al ser disfuncional estaba trayendo un efecto también en estos muchachos. Cuando en una de esas salidas de Esaú regresó bastante acalorado, cansado, porque había estado de cacería y con mucha hambre, y vio que su hermano había preparado un guiso, la escritura lo traduce como de lentejas rojizas, algo así como los frijoles aquí en Colombia, y él con esa hambre le dijo: dame de comer. Y su hermano, que le dijo: te daré de comer siempre y cuando tú jures que me entregas tus derechos como hijo mayor, tu primogenitura. Y él, sin pensarlo 2 veces, Esaú dijo: ¿para qué yo quiero eso? ¿De qué me ha de servir la primogenitura? Y juró que se la entregaba a su hermano. ¿Qué era la primogenitura? Bajo las leyes de la heredad bíblicas, el primogénito tenía derecho a una doble porción de la herencia. Entonces, entre los herederos se dividía la herencia y había una porción más que le era entregada al mayor, al primogénito. Él, entonces, ese era uno de los beneficios. El otro es que cuando tenía un liderazgo especial sobre sus hermanos, y sus hermanos terminan sirviéndole a él como cabeza de hogar, y cuando el padre moría, él era el que asumía ese rol como de padre en casa, y a eso renunció Esaú, y eso le entregó a Jacob. Ahora, Jacob acudió a esto. ¿Era necesario? La mamá Rebeca había recibido promesa de parte de Dios que el menor sería mayor, que el mayor le serviría incluso al menor. Sin embargo, él actuó de esa manera, se valió de medios inapropiados para obtener esa primogenitura, y
Y luego la escritura nos narra que hubo un evento más, y es que cuando Isaac, ya entrado en años, incluso no podía ver bien, le dijo a Esaú: ve y caza un animal, me lo preparas bien, y luego de que yo lo coma te voy a bendecir. Esa bendición era la bendición especial que se le daba al hijo mayor, en donde el padre le transfería autoridad a él y aún sobre sus hermanos. Y entonces la madre Rebeca escuchó eso y rápidamente le dijo a su hijo, el consentido de ella, a Jacob: prepárate rápido, tráeme un animalito que voy a preparar, y tú te vas a arreglar como si fueras Esaú y te vas a hacer pasar por Esaú, porque tu padre va a dar una bendición y necesito que esa bendición sea para ti. Ella, sabiendo que había recibido la promesa de Dios, sin embargo estaba utilizando mecanismos que no fueron, digamos, entorpecidos, estropeados por Jacob, que se hubiera puesto una brecha de decir: no, mamá, de esta manera no, sino que él también dijo: pero es que mi papá va a creer que se va a dar cuenta que yo no soy Esaú, porque somos muy diferentes físicamente. Y ella cuadró todo para que su hijo quedara con una piel que mostrara que era velludo, con la ropa del hermano. Bueno, y todo esto lo puede usted leer allí en la escritura. Lo cierto es que cuando se acercó Jacob con el plato de comida a su padre, lo engañó, haciéndose pasar por su hijo, por el hijo mayor, por el hermano mayor de él, y él recibió la bendición que le correspondía de parte de su padre a Esaú. Aquí utilizó artimañas, engaños, mentiras, maquinaciones, estratagemas, influencias. Todo esto la acompañaba a un Jacob que había recibido, que tenía la promesa de Dios, pero que vivía en su carne. No era un hombre dependiente de Dios, sino dependiente de sus fuerzas, como también su madre. Allí un hogar disfuncional, que la principal crisis que tenía era que era un hogar que no estaba buscando la voluntad de Dios, conociendo su palabra, caminando en él, y sí obrando en la carne y no en el espíritu. Producto de eso, él tuvo que huir y estuvo 20 años fuera de casa, y esos 20 años fueron fuertes. Cuando él estaba huyendo, nos narra la escritura cómo Dios se le revelaba a este Jacob, y usted va a encontrar que durante varios de esos capítulos, prácticamente del 25 al 34, Jacob se está refiriendo de Dios como el Dios de Abraham y el Dios de Isaac, jamás hablando como su Dios, como un Dios personal. Y algunos de nosotros, y de pronto algunos de ustedes, van a estar pasando por esa etapa en donde no logran hablar a Dios diciendo Padre, como algo propio, personal. Entonces algunos dicen el Creador, el Soberano, el Eterno, el Dios, pero no logran decirle Padre, porque no pueden entrar en esa intimidad, porque no lo han conocido a través de su Hijo Jesucristo, y si lo han conocido, no han caminado con Él lo suficiente para reconocer que Él es alguien que nos ama y que quiere ser nuestro Dios personal. Aquí en Génesis 28, estando él huyendo, salió sin nada, tuvo que abandonar a su mamá, que lo amaba tanto, a la criada que lo ayudó a formar Débora desde pequeño, tuvo que dejar a su padre, tuvo que dejar a su hermano, porque el hermano, cuando se dio cuenta de que había sido suplantado en la bendición, juró, dijo: tan pronto mi padre muera, yo voy a asesinar a mi hermano para cobrarle esto que me hizo a mí, pero jamás incluso le voy a servir a él. Y por esa razón Rebeca cuadró todo también para que él huyera a casa de su hermano Labán, el tío de Jacob, y que allí fuera por un tiempo, sin imaginarse que ese tiempo iba a ser largo. Y algunos de nosotros a veces llevamos una vida que nos lleva a huir de nuestros hermanos, a huir de nuestras familias. La envidia, tal vez el celo, resentimientos pasados llevan a que se disloquen relaciones de familias a tal punto que se separan de una manera rotunda, en donde se guarda amargura, resentimiento, odio, a un extremo de querer incluso que ojalá pasara algo adverso como este Esaú quería para su hermano, la muerte. Pero allí, en camino hacia donde era la tierra de su parentela, de tío Labán, dice la escritura que tuvo sueño, vio una piedra allí, y Jacob se acostó a dormir. Y dice allí la palabra que, estando dormido, en Génesis 28, usted puede encontrarlo en los versículos 12 al 15, que dice: y tuvo un sueño, y aquí había una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo.
Y he aquí, los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y he aquí, dice el Señor estaba sobre ella y dijo: yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. Mire cómo se le revela a Dios aquí a Jacob. Dice: la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Eso hubiera sido suficiente para que Jacob dijera: bueno, aquí paro yo, voy a ver cómo arreglo las cosas, y pues si esto es para mí y Dios mismo me la está prometiendo y me la va a dar, pues yo voy a trabajar por esto. Pero ¿qué ocurre allí? Dice la Escritura: también tu descendencia, dice el Señor, será como el polvo de la tierra, una multitud, y te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur, y en ti y en tus simientes serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¡Qué promesa tan grande! Esta es la misma promesa que Dios le hizo a Abraham 160 años atrás. Luego la trasladó a Isaac, su padre, y luego la está recibiendo, confirmando Dios a Jacob la descendencia, porque Dios cumple sus promesas a pesar de nosotros mismos. Y qué curioso, no es que Dios estuviera de acuerdo con todo lo que había hecho Jacob, desde luego que no, y Jacob tendría que pagar las consecuencias de sus actos, lo mismo que sus padres y aún su hermano. Pero termina diciendo aquí el Señor cuando se le revela este sueño a Jacob: he aquí, yo estoy contigo. Mire qué hermoso: yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Y el Señor sabía que en el corazón Jacob ya había decidido huir y se marcharía allí a donde su madre le había recomendado, y allí estuvo durante 20 años. Estuvo fuera de casa, estuvo en tierra de su tío, allí contrajo matrimonio él se enamoró de Raquel. Usted puede recordar o leer esa palabra: se enamoró de Raquel y le dijo a Labán: yo quiero trabajar por ella 7 años. 7 años gratis trabajando allí para Labán. ¿A cambio de qué? A cambio de poderse casar con Raquel. Pero Labán, su tío, un hombre que tampoco tenía a Dios como un Dios personal, un hombre que se refería a Dios como el Dios de su abuelo y como el Dios de su padre, un hombre que conservaba incluso ídolos, y a su familia le había enseñado a acudir a ídolos en procura del bienestar, que le fuera bien en su trabajo, en la agricultura, en la ganadería, que le fuera bien en todo. Allí era a través de ídolos. Y este hombre, que no tenía el temor de Dios en su corazón, engañó a Jacob y le dio a la hermana mayor de Raquel, a Lea, se la dio como esposa, cuando Jacob, al otro día de haberse acostado y tener relaciones con quien pensaba que era Raquel, se dio cuenta que era Lea, le hizo un reclamo: ¿por qué me has engañado? Un engañador siendo engañado. Y eso es lo que muchos de nosotros cosechamos, porque la Escritura dice que de lo que sembramos, de eso recogemos. Y esta es parte de las consecuencias de una vida aparte del Señor que estaba llevando Jacob. Y quizá usted hoy esté pasando por etapas difíciles, y valdría la pena pensar, y no le estoy juzgando ni le estoy acusando, pero con base en esta palabra creo que es tiempo también de reflexionar. ¿Qué de lo que hoy estoy viviendo es producto de una vida que me ha llevado a huir de mi familia, a apartarme de ellos? ¿Qué de lo que estoy viviendo es producto de lo que yo también le he hecho a otros? Aquí este hombre tuvo que trabajar 7 años más, ahora sí por Raquel, que fue lo que le pidió y le exigió Labán, su tío, y allí fueron 14 años. Luego, al ver que todo lo que hacía Jacob prosperaba, porque a pesar de nuestras vidas, Dios sigue siendo fiel. La palabra dice que aun si nosotros no somos fieles, Dios sigue siendo fiel, porque Dios no cambia. Él estaba obrando, y las manos de Jacob, todo lo que tocaban prosperaba, era bendecido. Y entonces, como consecuencia de su trabajo, los bienes de Labán prosperaban también y se acrecentaban. Y allí le pidió: no te vayas, y le puso un salario. Pero la Escritura narra que 6 años más adelante, 20 años había estado con Labán. Jacob había incurrido en asuntos que no eran correctos, como fue el que, al no poder tener hijos Raquel, al no poder tener más hijos Lea, ellas le cedieron a sus sirvientes para que tuvieran relaciones con ellas, y él tuvo otros hijos con ellas. O sea, tuvo concubinas, sus 2 esposas, 2 concubinas, y con ellas fue que tuvo los 12 hijos. Jacob
había tenido varias mujeres, varios hijos, y también salió de allí al cabo de los 20 años con bastante ganado, con bastantes ovejas, carneros. ¿Por qué? Porque de alguna manera Dios le había guardado y le había prosperado. Y Labán, cuando ocurre esto, Labán le había cambiado, incluso dice la escritura, el salario varias veces a Jacob, no para ascenderlo, no para incrementárselo, sino para desmejorárselo y sometiéndolo allí. Es allí en donde toma la decisión Jacob de huir y de retornar a casa. Y la escritura en el capítulo 31, el versículo 33, muestra otra manera en que Dios se le manifiesta allí a Jacob y le dice el Señor, dice la escritura: entonces el Señor dijo a Jacob: vuelve a la tierra de tus padres y a tus familiares, y yo estaré contigo. Y la escritura narra también como el Señor le dice que yo he visto lo que te ha hecho Labán, como todo lo que pasó, pero vuelve. Y entonces Jacob habla con sus esposas, habla con sus concubinas y decide huir de su tío. Pero ¿qué pasa con Labán? Que él no lo iba a dejar así nomás y él lo persigue. Y dice la escritura que estando persiguiendo a Labán a Jacob, habiendo ya acampado cerca de donde estaba Jacob, él con otros hombres de sus criados que le acompañaban, dice la escritura que vino, dice, pero Dios vino a Labán, arameo, en sueños durante la noche, y le dijo: guárdate que no hables a Jacob ni bien ni mal. Dios le prometió a Jacob que lo protegería, que lo guardaría, que le estaría con él, y al ver que Labán venía de una manera inapropiada hacia Jacob, él se le revela en sueños, y allí el temor de Dios estuvo en el corazón de Labán. Llegó a rescatar unos de sus ídolos que le había robado Raquel, y no los pudo conseguir, y finalmente tuvo que retornar después de que hicieron como las paces con Jacob. Y aquí, en ese inicio, en ese huir y retornar a casa, se va dando el inicio de una nueva vida para Jacob. Qué importante, mis hermanos, porque cuando Dios nos ha hablado, Dios nos lleva a que volvamos al punto de origen donde Él nos ha llamado, a esa palabra inicial que nos ha dado, allí donde nosotros hemos querido hacer las cosas de pronto utilizando diferentes mecanismos, valiéndonos de influencias, de palancas, de creer que es por nuestras capacidades, por nuestra inteligencia, porque conocemos a tal, porque pertenecemos a tal universidad, porque lo que sea, valiéndonos incluso muchas veces algunos de engaños, de manipulaciones, de maquinaciones, de mentiras, de estrategias, tratando de conseguir lo que Dios ya ha prometido, haciéndolo en nuestras fuerzas y no en el Espíritu Santo de Dios, y no apoyándonos en esta que es su palabra. Pero allí se da un nuevo inicio. Y el momento cumbre que marca el inicio de una nueva vida para Jacob, me parece, mis hermanos, que está en ese momento en que él se encuentra ya con su hermano Esaú. ¿Qué sucede allí? Él se entera que su hermano Esaú viene con 400 hombres. Recordemos que 20 años atrás Esaú había prometido que asesinaría, que mataría a Jacob. ¿Cómo se sentiría Jacob cuando se entera que viene con 400 hombres? Usted puede leer allí la escritura cómo él utilizó estrategias en procura de buscar el agrado, buscar aliviar el corazón de Esaú, pensando que de pronto con eso aplacaría su ira y la sed de venganza. Pero Esaú no aceptó nada de eso, y finalmente él se encuentra, dice la escritura que cuando él sabía todo lo que estaba ocurriendo, Jacob había puesto campamentos, personas por grupos, por si de pronto mataba al uno, el otro se podía salvar. Y entonces finalmente, cuando él se entera, dice: no, él viene con 400 hombres, decide poner la cara. Y dice la escritura en Génesis 33:3: y él se les adelantó. ¿A quién? A estos campamentos de él mismo, y se inclinó hasta el suelo 7 veces hasta que llegó cerca a su hermano. Entonces, miren lo hermoso que ocurre acá. Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó. 20 años después, todo ese odio había desaparecido, todo ese resentimiento y amargura había desaparecido. No porque Jacob hubiera pedido perdón, no, porque Esaú también tuvo un corazón dispuesto a ceder en su amargura, en sus odios, y a acercarse a su hermano y a reconciliarse. Y se lo abrazó, y echándose sobre su cuello lo besó, y los dos lloraron. Dos corazones durante 20 años
forjados en las tormentas, en las pruebas, en las dificultades, por estar obrando en la carne, al margen de Dios, pero dos corazones que finalmente, después de un largo tiempo, pueden reconciliarse. Tal vez usted hoy tenga la necesidad de saber que siempre es posible volver a comenzar, pero comenzar bien. Y comenzar bien implica escuchar la voz de Dios, implica volver a lo que el Señor nos ha hablado en su palabra por sus promesas, implica reconciliar, acabar con esas relaciones rotas, no esperar que el otro dé el paso, sino tener siempre ese corazón dispuesto a la reconciliación. Y aquí sigue siendo Dios un Dios personal para Jacob, porque recordemos que Él no ha hablado, y usted va a encontrar durante esos capítulos que no ha hablado de un Dios personal, pero aquí dice la escritura que Esaú alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños en el versículo 5 del capítulo 33 y dijo: ¿quiénes son estos que vienen contigo?, le pregunta a su hermano Jacob. Y él le respondió, mire lo que le responde: son los hijos que Dios en su misericordia ha concedido a tu siervo. Mire eso, Dios los ha concedido en su misericordia. Ya no habla el Dios de Abraham o el Dios de Jacob, de Isaac, sino ya es el personal. Dios quiere ser un Dios personal para usted, que usted pueda acercarse a Él a decirle: papito, papá, padre. Pero para eso tiene que hacerlo a la manera de Dios. Y el Señor ha dicho, el Señor Jesucristo, allá en Juan 14 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es a través de Jesús. Reconciliarse con Dios es a través de su Hijo Jesús. Pero algo más sucede acá, y es que Él dice, ha concedido a tu siervo. Él reconoce ahora su condición de siervo de Esaú. Cuando él quería ser el mayor, el que mandaría, el que dominaría a su hermano mayor, ahora su corazón se baja y se vuelve y humildemente reconoce: tu siervo. Pero ¿sabe una cosa? El que Dios estuviera allí con Jacob no era que le estuviera convalidando ese tipo de vida, de tener varias mujeres, de haber engañado, de mentiras. No, eso no lo convalidó a Dios, porque no va acorde con la palabra. Y Dios nos deja que vivamos una vida que trae consecuencias, pero sin embargo Dios sigue tratando de cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Y esas consecuencias las tuvo que vivir Jacob. Por ejemplo, él tuvo que estar lejos de su familia por 20 años. Murió su mamá Rebeca y nunca la volvió a ver, ni ella a su hijo. Murió Débora, que era la muchacha que le había cuidado desde pequeño y que había sido la sirviente de Rebeca, también murió. Y su hijo mayor, Rubén, este hombre se acostó con una de las concubinas, la mamá de uno de sus hermanastros, y tuvo relaciones sexuales con ella. Dina, la hija de Jacob, fue violada por uno de los príncipes de Siquem, y allí ellos quisieron, como se enamoró de ese muchacho y quiso casarse con ella, la pidió en matrimonio, pero dos de los hermanos de Dina vengaron a la violación de que fue objeto su hermana, y asesinaron a todos los hombres de Siquem. Todas estas desgracias las tuvo que vivir directamente Jacob, por no hacer las cosas a la manera de Dios, sino hacerlas a su manera. Y quizá hoy sea el tiempo de examinar qué es lo que estamos viviendo, que son consecuencias de nuestro pasado, y sea el tiempo de reconciliarnos con Dios y decirle: Señor, perdóname porque he estado aparte de tus caminos, pero hoy quiero volver a comenzar, porque sé que siempre es posible volver a comenzar, pero comenzar bien. Y quiero, Señor, reconciliarme contigo, reconociendo que he estado lejos de tus caminos, a pesar de que tú has estado guardándome, cuidándome, proveyéndome, sustentándome, guiándome, Señor. Y aquí sigue Dios revelándose como un Dios personal para Jacob. Miren lo que dice Génesis allí en 35, los primeros versículos voy a leer aquí hasta el 4. Dice: entonces Dios dijo a Jacob, se le apareció nuevamente camino ya a casa: levántate, sube a Betel y habita allí, y haz allí un altar a Dios, que se te apareció cuando huías de tu hermano. Él no buscó a Dios, Dios lo buscó a él. Usted no ha estado buscando a Dios. Sépalo, quiero decirle que como pecadores es Dios el que ha tomado siempre la iniciativa de buscarnos, y Él hoy le está buscando a usted. Y le dice, entonces Jacob dijo a los de su casa, tan pronto escuchó eso, miren lo que hace Jacob: un corazón ya transformado, un corazón que quiere volver a comenzar, pero comenzar bien, y hace esto. Y le dice a los de su casa y a todos los que estaban con él, sus criados, sus trabajadores: quitad los ídolos que hay entre vosotros, primero,
Nuestra confianza no debe estar puesta en ídolos, sino debe estar puesta en nuestro Padre Celestial. Purificaos, o sea, pidamos perdón. Mudaos vuestros vestidos. El Señor dice que Él nos hace nueva criatura. Dice, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y dice, y levantémonos y subamos a Betel y allí haré un altar a Dios, quien me respondió. Mire lo bonito, ya es personal. Él me respondió, no fue el Dios de Abraham, no fue el Dios de Isaac. Ahora Él puede decir, Él me respondió en el día de mi angustia, y que ha estado conmigo en el camino por donde he andado. Ahora reconoce que a pesar de su vida, Dios ha estado allí con él. Y dice la Escritura que entregaron pues a Jacob todos los ídolos que tenían en su poder y los pendientes que tenían en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de la encina que había junto. Así que aquí vemos cómo Dios le habla nuevamente y cómo Jacob toma autoridad sobre su familia y los de su casa, ¿sí? Y abandonan toda práctica idólatra, dejan sus ídolos con los que a su manera creían que estaban obrando. A este ídolo le presento gratitud, voy a ofrecerle esto a tal porque me salió tal cosa como le había pedido, y le encuentran que es a Dios directamente. Jacob también reconoce que Dios le respondió en el día de su angustia y que ha estado con él en el camino por donde había andado. Aquí Dios deja ver que es el Dios, que es un Dios fiel, misericordioso, que un Dios que nos ama. La Escritura dice que te ha prolongado mi misericordia. Yo, dice, te amo y te he prolongado mi misericordia. Y Dios sigue bendiciéndole, protegiéndole. Miren lo que dice el versículo 5 allí de este capítulo 35. Al proseguir el viaje, hubo gran terror en las ciudades alrededor de ellos y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y Jacob llegó a Luz, es decir, Betel, que está en la tierra de Canaán, él y todo el pueblo que estaba con él, y edificó un altar allí y llamó el lugar El Betel, porque allí Dios se le había manifestado cuando huía de su hermano. Él volvió a Canaán, a la tierra de la promesa. Usted está llamado a volver a las promesas del Señor, a dejar de luchar bajo su propio criterio, en sus propias creencias, y volcarse completamente a Dios. Su palabra quiere obrar en su vida. Es importante saber que siempre es posible volver a comenzar, pero comenzar bien, reconociendo que Dios ha sido fiel, haciendo de Dios un Dios personal, reconociendo que hemos de pasar por tiempos de pruebas cuando lo manejamos las cosas a nuestras maneras, especialmente como ocurrió con Esaú, que él también tuvo tiempo lejos de su familia. Él se separó muy rápidamente, antes que Jacob se separó de su familia. Como Jacob también, todo ese tiempo de prueba para forjar nuestro carácter, reconociendo la necesidad de reconciliarnos con nuestro prójimo, esa reconciliación horizontal, para tener también esa reconciliación vertical, que es lo que significa incluso la cruz. Esa reconciliación con Dios a través de Jesús, quien murió en la cruz para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad y para darnos la vida eterna, reconociendo que no es a través de ídolos, sino directamente a Dios, y que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, así como está escrito allí en Juan 14:6, y reconociendo que no hay ningún mediador. Aquí no, yo soy pastor y no soy mediador de nadie. Nadie puede abrogarse el que es mediador de Dios aquí en la tierra para con los hombres. La Escritura dice claramente en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. ¿Y usted? Siempre es posible volver a comenzar, pero comenzar bien, reconociendo que Dios es fiel, reconociendo que no hay que buscarlo a través de ídolos, influencias, engaños, reconociendo que fuera de Él podemos prosperar, pero nuestras acciones separadas de Dios tienen consecuencias, que la prosperidad no necesariamente implica el estar bien con Dios. No nos podemos confundir con eso, reconociendo tiempos de pruebas para forjarnos y reconociendo que ha sido solo Dios quien ha estado con nosotros, y que esa es su manera que podemos volver a comenzar. Este año y en este tiempo que usted va a estar reflexionando, qué bueno será que pueda reflexionar acerca de este mensaje y de él, lo que Dios ha hablado a su vida, tomarlo y aplicarlo en su matrimonio, en su vida, en su matrimonio,
en su hogar, su familia, su trabajo, sus estudios, con sus vecinos. Hay relaciones rotas, increíble, con el vecino de al lado, relaciones rotas. Esto es increíble, pero tenemos que superar eso. Tenemos que aplicar esta palabra en todas las áreas de nuestras vidas, en el manejo de nuestras finanzas, en el ejercicio del ministerio, en nuestra relación con Dios. En pleno tenemos que aplicar esta enseñanza. Vamos a orar. Padre Santo, muchas gracias por esta tu palabra, por lo que has hablado hoy a nuestras vidas y por lo que quieres seguir haciendo en nuestras vidas, Señor. Te pedimos perdón por esos años incluso desperdiciados por nuestra dureza de corazón, por no querer hacer las cosas a tu manera, sino a nuestra manera, que hemos dado vueltas y hemos tenido que pagar consecuencias de nuestros actos que al margen tuyo, Señor, no son consecuencias favorables. Hoy tomamos una decisión de reconciliarnos contigo y con nuestro prójimo y de comenzar de nuevo, pero comenzar bien, a la manera tuya, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga. Nos vemos dentro de 15 días. Hasta pronto. Amados hermanos y amigos, estamos terminando un año. Ha sido un año de por sí bastante difícil. Escuchaba a una persona decir: anhelo rápido, Gregorio, que termine este año porque han sido muchos los momentos difíciles que he pasado en mi familia. Y es entendible. Como él, muchos. Y seguramente de que nos están escuchando ahorita, hay varios de ustedes que han estado pasando por tiempos de tribulación. Y queremos alentarles. Estamos cerrando el 2020. De alguna manera, en medio de todas las circunstancias adversas, la buena mano del Señor también ha estado guardándonos, proveyéndonos, cuidándonos de todo mal. Y en lo que ya se ha dispuesto que el Señor haya tomado decisiones de llevar personas a su presencia, crean que con o sin pandemia los designios de Dios también se cumplen, y todos, tanto ustedes como nosotros, un día tendremos que tomar también ese camino. Se inicia un año 2021, un año de muchas expectativas, un año en el que anhelamos que ustedes puedan sentir la presencia del Señor. Anhelamos como iglesia seguir trabajando en procura de presentar una palabra muy precisa que sea de aliento, de edificación y también, ¿por qué no decirlo?, de corrección. Les animamos a que juntos en familia este 31 podamos tener un tiempo de oración, a que ustedes allá en sus hogares puedan unirse y darle gracias a Dios y colocar también lo que son sus anhelos, sus luchas, esos momentos difíciles, esas angustias también, colocarles delante de la presencia del Señor. Pero no solo eso, recordemos que hay otras personas que también están pasando por tiempos difíciles y por ellos también puedan ustedes elevar una oración de intercesión. Sí, iglesia, les damos un saludo muy especial. Este día es un día atípico, tal vez no vamos a tener la escuela dominical de adultos, pero sí queremos como un cierre de año darles este saludo bien especial. En verdad decirles que les extrañamos, pero sabemos que ustedes están ahí y nosotros les estamos acompañando. Queremos decirles que para todas las familias, yo creo que la mayoría podríamos decir que hemos pasado este año por momentos duros, momentos difíciles, por situaciones muy fuertes. Pero yo quiero decirte algo, hay las familias, tú, si estás solo o si estás acompañado, que me estás escuchando, quiero decirte con todo mi corazón que si tú has buscado del Señor, si tú eres un hijo de Dios y sigues en el Señor, confiado en Él, Él nos está dando la fuerza para levantarnos. No sé si has escuchado del ave fénix, que el ave fénix es como el símbolo que se levanta en medio de las cenizas. Bueno, en el Señor somos como esa ave fénix, como las águilas, dice la palabra. Y el Señor sé y tengo la convicción, y es lo que ha hecho con nosotros, ¿verdad?, este año, de darnos fuerza,
de levantarnos junto con nuestras hijas, levantarnos a pesar de tiempos difíciles que tal vez estuvimos pasando, pero creo que en verdad te lo digo, levántate en el Señor. Amén. No te quedes derrotado, sentado ahí llorando. Es tiempo ya de levantarse. Es bueno llorar, es bueno dolerse de lo que le está pasando a uno, pero es tiempo de levantarse en el Señor, es tiempo de construir, es tiempo de que nos levantemos, empresarios. No sé, tal vez perdiste tu empresa, tal vez hoy podrías decir, en la quiebra, tal vez, no sé, tus hijos les pasó algo muy difícil. No importa, la situación o la circunstancia que haya venido a tu vida en este año, en el Señor hay esperanza. Amén. En el Señor hay fe, y en verdad te lo digo así, tengo tal vez, y no lo tomes como una frase de cajón, pero lo digo con toda la convicción cuando lo menciono, y es que Dios abre un nuevo camino, Dios abre nueva esperanza en medio de lo que no hay, ¿verdad? Y es así, lo creemos, y te invitamos a que este nuevo año tú puedas, en el cierre, como lo mencionaba mi esposo, en unidad con tu familia, además de, bueno, cenar y lo que sea muy bonito que prepares, o así no tengas una cena, no se te olvide, en unidad, o si te toca solo, hacer esta oración con el Señor. En el Señor hay fe, hay Amén. Esperanza, y eso es lo más importante. ¿Sabes? Nosotros tenemos una diferencia, y si tú no lo has percibido, quiero decírtelo, la diferencia es que somos hijos de Dios, de nuestro Padre, del Dios creador, del Dios que por su palabra hizo todas las cosas, y queremos no infundirte actitud mental positiva. No se trata de eso, se trata de construir con Dios, de encontrar en Él a qué parte pertenezco. Y bueno, no sabemos el año entrante qué nos depara, pero confiados en Él, también sueña, visiona. Amén. Si crees que ya te lo perdí todo, no te digo, no te puedes quedar así. Te vas a levantar, vas a escribir tus sueños el 31 de diciembre, y no por un cliché o por algo mágico que va a ocurrir, no. Es algo por lo cual tú vas a orar y vas a pedir al Señor. Y trabajar por eso. Y trabajar por eso, para en el día a día saber que luego, cuando el año entrante, si Dios quiere, estaremos dando un testimonio de lo que Dios hizo con nosotros. Así es. En verdad, levantémonos en el Señor, creámosle a nuestro Padre. Yo sé que la diferencia de los hijos de Dios se va a ver, y se ha venido viendo, de los que no son, y tal vez aún le conocen de fuera. Eso es el mensaje de hoy que queremos darte. Y una recomendación, sí, muy importante es, no sabemos cómo haya estado su relación personal con Dios, pero si hay algo sobre lo cual debemos trabajar y obligarnos. El salmista David dijo en un momento en que él estaba en una debilidad espiritual muy fuerte: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Eso, si lo leemos así, de una manera como rutinaria, parece algo normal, pero él estaba pasando por un momento en donde era como cogiendo a su alma y obligándola: vas a buscar de Dios y le vas a bendecir. Y ¿sabe una cosa? Si está pasando por una situación de dificultad en su relación con Dios, oblíguese, anímese, motívese, esfuércese como el deportista que comienza paso a paso hasta que logra con disciplina desarrollar esos hábitos que requiere para poder salir adelante. Que una meta sea, a partir del 1 de enero, decir: yo voy a tomar unos minutos de oración, de meditación de la palabra y de adoración al Señor, pero también unos minutos de compartir de lo que Dios ha estado haciendo en mi vida con otra persona. 4 aspectos básicos: oración, adoración, meditación de la palabra y compartir con otros lo que Dios está haciendo en mi vida cada día. Y va a ver cómo el Señor va a edificar su vida, va a verse edificado. La Escritura dice que
Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Ojo a esto, primeramente, no dice únicamente, primeramente como prioridad. Y todas las demás cosas os serán añadidas. Les animamos, les alentamos a que por sobre cualquier cosa fortalezcan su relación con el Señor. Y sabes una cosa, amor, me parece importante hoy decirle a quienes han estado con nosotros durante este tiempo colaborándonos, expresar gratitud a estas familias preciosas. Así es, en verdad, tal vez nuevamente lo repetimos y puedas decir, pero tras lo que tú ves domingo a domingo hay un gran trabajo. Hay personas que están trabajando para que la iglesia permanezca en pie, para que el evangelio corra, para que niños, adultos puedan escuchar la palabra, puedan aprender de la palabra. Así es. Queremos darle las gracias a todas las personas que nos colaboran. Queremos dar las gracias personalmente a Elenita, que nos estás escuchando. Rodolfo. Gracias, Elenita. Gracias, María Paula, porque han sido muy especiales, han sido una ayuda especial. Sé que también se ha unido Juanita ahí en el proceso, Rodolfo, sí. también en algunas ocasiones Felipe, entendemos. En algunas ocasiones Felipe, muy gracias por ese trabajo. Y tal vez si de pronto otras personas con ellos, gracias por lo que, así sea una palabra que usted haya mencionado, así haya hecho algo, gracias. Gracias también a Diana, Mauricio, a las niñas a primero, a Elenita y Mariana. A Elena, a Mariana, son dos niñas, ustedes las han visto pequeñas, que son muy especiales. Ellas, en estos días hablábamos con ellas y ya nos decían que quieren seguir el año entrante trabajando sienten con mucho nosotros. Gusto. Y es algo muy gratificante, ¿saben? Porque servirle a Dios es algo particular. Y ellas han sido algo muy lindo y le han dado un tinte muy especial a la iglesia infantil. A Mauricio, su esposo, que se ha unido. Hace el papel de Jaimico. con el miquito. Ya tomó el papel del miquito. Y lo ha hecho muy bien. También tenemos las niñas que estuvieron también. A las dos niñas que se adherieron allí. Y también a personas que tal vez un día mencionaron alguna palabra. Gracias, muchas gracias. Así es. También tenemos a Connie, muchas gracias. Ese trabajo Constanza, tan esforzado. Gracias. Con Erika, con David, muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido una entrega muy buena, una labor muy especial la que han llevado a cabo. Y cómo no reconocer también al grupo de alabanza, ¿no? El trabajo que ha estado haciendo nuestra hija Lina María, Mónica, ese trabajo de edición que lleva a cabo Lina, pues al que honra. Y son nuestras hijas. Yo no diría, no, pues no mencionemos, pero ¿cómo no hacerlo? Si lo han hecho con una fidelidad, con una dedicación, con un esfuerzo. Gracias hijas por esa tarea. Gracias también a la Iglesia Centro de Desarrollo Cristiano, que nos ha dado apoyo en tiempos de alabanza. Allá está Daniel, allá está, recuérdame amor, también está Juan Pablo Martelo, por favor. Está Juan allá también en el bajo y en la edición, ¿sí? En la guitarra. Y están de los Llanos, ¿cómo es que se hace? Apolinar y su prima. Qué trabajo tan especial que han venido haciendo. O sea, son tantas personas que no logramos tener todo en la memoria y rogamos a aquellos que de pronto no sean mencionados. Por favor, perdónenos, discúlpenos, pero estamos profundamente agradecidos y sepan que le han servido al Señor, y la Escritura dice que el Señor honra ese trabajo y esperamos que el Señor les bendiga de una manera muy especial. Por todos los que colaboran con la iglesia son bivocacionales. Así es. Somos personas profesionales, otros estudiantes, otros tienen sus profesiones, trabajan, pero dedican el tiempo apartado para servir. Así es. Y eso es algo muy especial, no voy a decir que el que está a tiempo completo en la iglesia no, pero la verdad es duro. Ser bivocacional y también trabajar con la iglesia es algo bien especial, y queremos en verdad darles un abrazo, un aplauso especial. Recíbanlo de parte nuestra, con todo nuestro amor y gracias por servir, porque no han servido a Gregorio o a Marlene
sino al Señor. Y Están al grupo que ha sirviendo. estado trabajando en la escuela, en el Amanecer con Dios. Recordemos, de 7 a 7:45 de la mañana, de lunes a viernes, han estado fieles allí en la oración, en la intercesión. Ustedes no saben, pero todas las oraciones, las peticiones de oración que nos llegan de diferente índole y también de gratitud, son llevadas allí al altar delante de la presencia del Señor. Nos reunimos y gracias allá, Diana, por ese trabajo que haces también de acompañar la tarea de la enseñanza, la reflexión, la oración. Gracias a todos los que han estado participando y apoyando la intercesión. Y hoy quiero expresar una gratitud especial a aquellos que sabemos que por las circunstancias de la pandemia no pueden estar sirviendo, pero que si no fuera así, incondicionales serían. Eduardo Romero, allá. Te recordamos con un amor muy especial esa fidelidad sirviendo, arreglando el salón y en la intercesión. Lo mismo mi madre, que si estuviésemos en condiciones diferentes, ahí estarían al frente de batalla y les recordamos como servidores muy especiales. Gracias también Yolanda, mi hermana, Sí, nos ha ayudado trabajo muy cantidades. especial. Ella ha hecho algunos de los personajes que salen con los muñequitos, Sí. y le encanta, le encanta. Por ahí Slash está diciendo que también a él. Bien, en verdad, si de pronto se nos olvida alguien, se nos quedó entre el tintero, perdónenos, pero damos las gracias en verdad. Ajá. Queremos mencionar acerca de la escuela infantil de niños. Este domingo será el último domingo de escuela infantil de niños del año. Sí, correcto. Vendrá, nos vamos a tomar un pequeño descansito y vendremos a mitad de enero. El primer domingo de febrero. Anunciando. El primer domingo de febrero ya estaremos nuevamente juntos. Vamos a tomar un descanso, a revisar también para mejorar. Y hemos recibido muy buenos comentarios de este trabajo, pero tenemos que seguir trabajando y vamos a tomar ese descanso. Y el próximo domingo, nosotros como familia pastoral vamos a estar descansando, así de que nos vemos el segundo domingo de enero en la Iglesia General y les esperamos. Dios tiene palabra para seguir edificándonos. Mantengamos tomados de la mano del único que es fiel, el único que no nos falla y el único en que está depositada en nuestras vidas. Yo quisiera que nos despidiéramos en oración, amor. Si tú puedes dirigirnos en oración de gratitud a Dios por este año y bueno, y colocar el año que viene a nuestros amigos y hermanos. Bien, gracias Señor por este tiempo, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias porque en verdad, como menciona esta palabra que traducida significa la palabra ebenecer, que significa hasta aquí nos ha traído Dios. Y si usted está vivo, tiene que dar las gracias a Dios. Gracias Señor, gracias por cada familia que, Señor, que ve estas enseñanzas, que ve nuestro servicio dominical, las que asistían a la iglesia. Gracias Señor, los bendecimos, nuestros niños que los extrañamos muchísimo. Así es. Señor, gracias por ello, los bendecimos. Padre, tú eres nuestro Dios, el que nos ha fortalecido, el que nos ha levantado. Tú vas a construir un nuevo camino. Gracias por lo que has hecho, por lo que has traído, aun por lo que aparentemente has dejado de hacer. Pero tú has estado allí, Señor. Gracias. Gracias por la fortaleza que nos das hoy en día. Gracias por toda y cada uno de los pequeños detalles, aún que ni siquiera imaginamos que tú estuviste ahí presente, Señor. Gracias. Y nuevamente te decimos, esperamos en ti. Señor, colocamos este nuevo año que inicia ante tu presencia. Colocamos este nuevo año, Padre, para que tú demarques el camino, para que tú, Amén. Señor, nos hables, aún nos reprendas, Señor, para que tú, Señor, te muestres como ese Dios de bendición, Amén. de poder, de sanidad, Señor. Amén. Gracias, Señor. Gracias por cada una de las familias, de nuestros familiares, de nuestros hijos. Los bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Y, Señor, por aquellos que todavía, familia que no te conoce, ayúdanos a ser un instrumento en tus manos para que ellos puedan decir también el año entrante, gracias, Padre. Gracias, Señor.
En el nombre de Jesús. Les deseamos un feliz 2021. Vamos a tomarlo con todo. Vamos de frente. Estamos en las manos del Señor, pero vamos a conquistar. Vamos a tomar posesión. Y si hay que forjar cambios, vamos adelante, mis hermanos. Bendiciones. Amén. Un abrazo para ustedes, para sus familias. Les amamos. Dios Iglesia les bendiga. Reconciliándonos con Dios, su iglesia. Dios les bendiga.